Familia, hoy les traigo la historia más poderosa de valor, fe secreta y martirio que transformó para siempre la historia del cristianismo. Esta es la historia de San Sebastián, el soldado romano que arriesgó todo por su fe. Estamos en el año 276 después de Cristo, en Narbona, en la región de Galia, en un campo de entrenamiento militar romano. Bajo el sol ardiente del mediodía, un joven de 20 años llamado Sebastián se destacaba entre todos los demás soldados en formación. Su cuerpo atlético, perfectamente esculpido por años de entrenamiento, brillaba bajo el sol mientras manejaba la espada de práctica con una destreza que dejaba boquiabiertos a sus instructores. Pero había algo más en sus ojos marrones intensos, algo que sus compañeros no podían entender completamente. Sebastián no era un soldado ordinario. Nacido en una familia cristiana, llevaba en su corazón un secreto que podría costarle la vida: su fe en Jesucristo. En esa época, ser cristiano en el Imperio Romano era literalmente una sentencia de muerte. El emperador Diocleciano había lanzado la persecución más brutal contra los cristianos en toda la historia del imperio. Pero Sebastián había tomado una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se infiltraría en las filas del ejército romano para ayudar a sus hermanos cristianos desde adentro. ¿Estás listo? «Sebastián», le gritó el centurión mientras los demás soldados formaban para el entrenamiento matutino. «Sí, señor», respondió Sebastián con la disciplina militar que había perfeccionado, pero en su mente rezaba: «Padre Celestial, dame fuerzas para cumplir tu voluntad». Los entrenamientos eran brutales. Desde las 5 de la mañana hasta el atardecer, los futuros legionarios romanos practicaban combate con espada, formaciones de batalla, marchas forzadas con equipamiento completo y ejercicios de resistencia que ponían a prueba hasta los límites más extremos del cuerpo humano. Pero Sebastián no solo sobresalía físicamente. Su inteligencia táctica, su capacidad de liderazgo natural y su valor inquebrantable lo convirtieron rápidamente en el favorito de sus superiores. Sin embargo, cada noche, cuando el campamento se quedaba en silencio, Sebastián se escabullía en secreto, no para descansar, sino para algo mucho más peligroso: orar y planificar cómo podría ayudar a los cristianos perseguidos. Durante meses, mantuvo esta doble vida. Por el día, el soldado romano perfecto. Por la noche, el cristiano secreto que arriesgaba todo por su fe. 6 años después, en el 282 d.C., la vida de Sebastián cambió drásticamente. Sebastián de Narbona, adelante. Resonó la voz autoritaria del comandante en el cuartel general romano. Sebastián, ahora de 26 años, había sido convocado para una ceremonia especial. Su valor excepcional y su lealtad aparente al imperio le habían valido un ascenso extraordinario. El interior del edificio militar era impresionante. Columnas de mármol sostenían un techo decorado con frescos que glorificaban las victorias romanas. Estandartes dorados con águilas imperiales colgaban de las paredes, y lámparas de aceite proporcionaban una luz dorada y dramática. «Sebastián», comenzó el comandante superior, un hombre imponente vestido con armadura ornamentada y una capa púrpura que indicaba su alto rango. «Tu servicio al imperio ha sido ejemplar. Tu valor en batalla, tu liderazgo natural y tu aparente devoción a Roma te han hecho merecedor de un honor especial». El corazón de Sebastián latía fuertemente. Sabía que este momento definiría su capacidad para ayudar a los cristianos perseguidos. «Te nombramos oficialmente miembro de la Guardia Pretoriana del Emperador». «¡Diocleciano!», continuó el comandante mientras extendía hacia Sebastián una decoración militar de bronce. Las Falerae, medallas que solo recibían los soldados más distinguidos. La Guardia Pretoriana era la élite militar del imperio, los protectores personales del emperador. Sebastián se encontraba ahora en el corazón mismo del poder romano y del centro de la persecución cristiana. «Es un honor, comandante», respondió Sebastián con voz firme, aunque por dentro luchaba con las implicaciones de su nueva posición. Otros oficiales presentes en la ceremonia lo miraban con respeto y envidia. Llegar a la Guardia Pretoriana era el sueño de todo soldado romano. Para Sebastián,
Era la oportunidad de su vida para proteger a sus hermanos cristianos. Esa noche, en la privacidad de su nueva habitación en los barracones pretorianos, Sebastián se arrodilló en oración. Señor, me has puesto en el lugar más peligroso posible para un cristiano, pero también me has dado la posición perfecta para ser tus manos y tus pies en medio de la persecución. Ayúdame a ser valiente. Su nueva armadura relucía a la luz de la lámpara, lorica segmentata de bronce pulido, casco con cresta roja de crin de caballo y una capa escarlata que marcaba su rango especial. Pero debajo de toda esa magnificencia romana, su corazón seguía perteneciendo completamente a Cristo. 2 años después, en el 284 d.C., Sebastián había perfeccionado su doble vida hasta un arte peligroso. Durante el día, cumplía sus deberes como miembro de la Guardia Pretoriana con una disciplina impecable. Protegía al emperador, participaba en ceremonias oficiales y mantenía la apariencia perfecta del soldado romano leal. Pero cuando caía la noche sobre Roma, se transformaba en algo completamente diferente. Esta noche en particular, Sebastián se deslizó silenciosamente por las calles oscuras de Roma, vestido con una capa oscura que ocultaba su identidad, su destino, las prisiones subterráneas donde los cristianos esperaban su ejecución. El cárcel, prisión romana, era un lugar horrible, muros de piedra húmeda, anillos de hierro empotrados en las paredes para las cadenas, suelo cubierto de paja podrida, y apenas una pequeña ventana enrejada cerca del techo que permitía entrar un rayo de luz lunar. ¿Quién va?, susurró una voz temerosa desde las sombras. Un hermano en Cristo, respondió Sebastián suavemente mientras encendía una pequeña lámpara de 1900 aceite. La luz reveló una escena desgarradora. Docenas de cristianos de todas las edades apiñados en el espacio estrecho. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos mostraban las marcas de la tortura y el maltrato, pero en sus ojos brillaba algo que sus perseguidores no podían destruir: la esperanza. Sebastián se acercó a un anciano de barba gris que yacía débil contra la pared de piedra. «Hermano», le dijo Sebastián arrodillándose junto a él, «he traído pan y agua». El anciano levantó la vista con ojos llenos de gratitud. «¿Quién eres, hijo? Tu ropa parece de calidad. ¿Por qué arriesgas tu vida por nosotros?». Sebastián sonrió mientras compartía el pan de su bolsa de tela. «Soy soldado del emperador durante el día, pero servidor de Cristo toda mi vida». Un murmullo de asombro recorrió la prisión. Los otros prisioneros se acercaron lentamente, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y esperanza renovada. Una mujer cristiana con su hijo pequeño en brazos se acercó tímidamente. «¿Es verdad? ¿Eres realmente un soldado?» «Soy miembro de la Guardia Pretoriana», confirmó Sebastián en voz baja. «Y estoy aquí para decirles que no están solos. Hay más cristianos de los que imaginan, incluso en lugares que nunca sospecharían». Durante las siguientes horas, Sebastián no solo proporcionó comida y agua, sino algo aún más valioso: esperanza y fortaleza espiritual. Oró con ellos, compartió las escrituras de memoria y les aseguró que su martirio no sería en vano. «Recuerden las palabras de nuestro Señor», les dijo antes de partir. «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». El caso más dramático llegó en el 286 d.C., cuando Sebastián enfrentó su prueba más difícil. Los hermanos gemelos, Marcus y Marcelinus, de apenas 20 años, habían sido arrestados por su fe cristiana. Eran jóvenes de una familia noble romana que se habían convertido al cristianismo, y su caso había causado gran revuelo en la ciudad. Sebastián había oído hablar de su situación a través de su red secreta de contactos cristianos. Los gemelos estaban programados para ser ejecutados al amanecer, pero algo terrible había sucedido. Su fe estaba flaqueando. Esa noche, Sebastián tomó la decisión más arriesgada de su vida. Se dirigió a la prisión no como un visitante secreto, sino parcialmente identificado como miembro de la Guardia Pretoriana. Cuando entró en la celda, todavía llevaba partes de su armadura pretoriana, la coraza de bronce con decoraciones imperiales y su capa roja característica,
pero había dejado su casco en el suelo como símbolo de vulnerabilidad. Los gemelos estaban sentados en el suelo cubierto de paja, con las cabezas entre las manos. Sus rostros idénticos mostraban terror y desesperación. «Marcus, Marcellinus», les dijo Sebastián con voz firme pero compasiva. Los hermanos levantaron la vista, sorprendidos de ver a un pretoriano en su celda. «¿Has venido a burlarte de nosotros antes de nuestra muerte?», preguntó Marcus con amargura. «He venido a recordarles quiénes son realmente», respondió Sebastián, arrodillándose frente a ellos. La lámpara de aceite proyectaba sombras dramáticas en las paredes, de piedra, mientras Sebastián comenzó a hablar, con una pasión que transformaría para siempre la vida de los gemelos. Escúchenme bien. Yo también soy cristiano. Sirvo al emperador durante el día, pero mi corazón pertenece a Cristo toda mi vida. Los ojos de Marcellinus se abrieron con asombro. ¿Eres uno de nosotros? Más que eso, continuó Sebastián, su voz ganando fuerza e intensidad. He arriesgado todo para estar aquí esta noche porque necesitan escuchar esto. Mañana no van a morir. Mañana van a nacer a la vida eterna. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián habló con una elocuencia y poder que solo podían venir del Espíritu Santo. Les recordó el ejemplo de Cristo. Les habló de la gloria que les esperaba y transformó su perspectiva sobre el martirio. «El dolor será momentáneo», les dijo, gesticulando expresivamente con las manos, «pero la corona que recibirán será eterna. Mañana, cuando enfrenten a sus verdugos, no estarán solos. Cristo mismo estará con ustedes». Los rostros de los gemelos comenzaron a transformarse. El miedo se desvaneció gradualmente, reemplazado por una resolución sobrenatural. «¿Realmente crees que podemos hacerlo?», preguntó Marcus, su voz ahora más firme. «No solo creo que pueden hacerlo», respondió Sebastián con una sonrisa, «sino que sé que lo harán brillantemente, y su valor inspirará a miles de otros cristianos durante generaciones». Los otros prisioneros en las celdas vecinas habían estado escuchando en silencio. Ahora se acercaron a los barrotes, sus rostros mostrando renovada esperanza y valor. Sebastián se levantó, su armadura dorada contrastando dramáticamente con el ambiente oscuro de la prisión. «Hermanos, todos ustedes han sido llamados para este momento. No es casualidad que estén aquí. Es su hora de brillar». Al amanecer del día siguiente, Marcus y Marcellinus caminaron hacia su ejecución no como víctimas aterrorizadas, sino como héroes conquistadores. Sus últimas palabras fueron de alabanza a Cristo, y su valor inspiró a muchos romanos presentes a convertirse al cristianismo. El éxito con los gemelos mártires marcó un punto de inflexión en el ministerio secreto de Sebastián, su reputación como alguien capaz de fortalecer la fe de los cristianos. Perseguido se extendió por toda Roma, pero Sebastián sabía que necesitaba hacer más. No era suficiente solo ayudar a los que ya estaban condenados. Necesitaba llegar a los corazones de los propios romanos. En el 287 d.C., comenzó su ministerio más arriesgado: la evangelización secreta de la élite romana. Una noche particular, Sebastián se encontraba en el elegante atrio de una villa romana privada. El lugar era impresionante. Columnas de mármol con capiteles corintios, frescos coloridos en las paredes que representaban escenas de la mitología romana, suelos de mosaico con patrones geométricos intrincados, y jardines con cipreses y plantas floreciendo. Su audiencia esta noche era pequeña pero influyente. Un senador romano vestido con toga blanca con franja púrpura, un rico comerciante en túnica de seda, una matrona romana elegantemente ataviada con estola y palla, y un joven patricio en ropa de lana fina. Sebastián había cambiado su armadura pretoriana por ropa civil de alta calidad. Una túnica de lana azul oscura, un cinturón de cuero con hebilla de bronce y una capa oscura. Sin embargo, mantenía el porte militar que caracterizaba su formación romana. «Amigos», comenzó Sebastián con voz controlada pero apasionada, «ustedes han escuchado muchas cosas sobre los cristianos. Déjenme contarles la verdad.
El senador se inclinó hacia adelante con curiosidad. Habla, soldado. Tu reputación te precede, pero esto es inesperado. Con gestos controlados pero expresivos, Sebastián comenzó a presentar el Evangelio de una manera que nunca antes habían escuchado. No como una amenaza al imperio, sino como la respuesta a la búsqueda más profunda del corazón humano. Ustedes sirven a muchos dioses, continuó, caminando lentamente entre las lámparas de aceite ornamentadas que proporcionaban una luz dorada cálida. ¿Pero alguno de esos dioses ha muerto por ustedes? ¿Alguno los conoce por nombre? ¿Alguno promete estar con ustedes no solo en esta vida, sino por la eternidad? La matrona romana intercambió miradas con su esposo, el rico comerciante. Había algo en las palabras de Sebastián que tocaba una necesidad profunda en sus corazones. ¿Este Jesús de quien hablas?, dijo el joven patricio. ¿Realmente afirma ser Dios? No solo lo afirma, respondió Sebastián con convicción creciente. Lo demostró. Murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Hay testigos, hay evidencia, y hay poder para transformar vidas que ustedes pueden experimentar personalmente. Durante las siguientes 3 horas, manteniendo siempre la discreción necesaria para evitar ser descubiertos, Sebastián compartió con pasión el mensaje del Evangelio. Habló de perdón, propósito, esperanza eterna y el amor incondicional de Dios. Los rostros de sus oyentes mostraban despertar espiritual y compromiso intelectual. No era solo curiosidad, era el Espíritu Santo trabajando en sus corazones. ¿Qué debemos hacer?, preguntó finalmente el senador, su voz mostrando una vulnerabilidad que raramente permitía que otros vieran. Creer, respondió Sebastián simplemente. Creer que Jesucristo es quien dice ser, y entregarle sus vidas completamente. Esa noche, 4 de los ciudadanos más influyentes de Roma tomaron la decisión de seguir a Cristo, y Sebastián sabía que su tiempo de servicio secreto estaba llegando a su clímax, porque en el Imperio Romano, los secretos de esta magnitud no podían permanecer ocultos para siempre, y el emperador Diocleciano estaba a punto de descubrir que tenía un cristiano en el corazón mismo de su guardia personal. El año 288 d.C. marcó el final de la doble vida de Sebastián. Durante 12 años había logrado lo imposible, ser el cristiano secreto más efectivo en el corazón del Imperio Romano. Pero todos los secretos tienen su límite, y el de Sebastián estaba a punto de explotar de la manera más dramática. Todo comenzó con una traición inesperada. Cromacio, un oficial pretoriano que había sido convertido por Sebastián meses atrás, fue capturado durante una redada en una reunión cristiana clandestina. Bajo tortura y en un momento de debilidad humana completamente comprensible, reveló el nombre de quien lo había llevado a Cristo, Sebastián. La noticia llegó al emperador Diocleciano como un rayo en cielo despejado. ¡Imposible!, rugió el emperador cuando su consejero principal le trajo el informe. Diocleciano era un hombre de 60 años, con cabello gris, rostro curtido por décadas de campañas militares, y ojos que habían visto demasiada guerra y traición. Vestía su toga imperial púrpura con bordados dorados, y su presencia llenaba completamente el salón del trono. «Emperador», continuó el consejero nerviosamente, «hemos confirmado la información a través de múltiples fuentes. Sebastián no solo es cristiano, sino que ha estado evangelizando activamente durante años. El salón del trono imperial era una muestra deslumbrante del poder romano, columnas de mármol que se alzaban hasta un techo, decorado con frescos que glorificaban las conquistas de Diocleciano, estatuas de oro de los dioses romanos, antorchas que proyectaban sombras dramáticas, y el trono mismo, tallado en mármol negro y adornado con águilas doradas. «Tráiganmelo inmediatamente», ordenó Diocleciano, su voz resonando por todo el palacio. 1 hora después, Sebastián fue escoltado al salón del trono. Caminaba con la dignidad militar que había caracterizado toda su carrera, pero ahora sabía que cada paso lo acercaba más a su destino final. Todavía vestía su armadura pretoriana completa, coraza segmentada de bronce pulido que reflejaba las antorchas, casco con cresta roja, capa escarlata que marcaba su rango especial,
y las decoraciones militares que había ganado a través de años de servicio excepcional. Pero ahora, por primera vez en 12 años, no tenía que esconder nada. Sebastián. La voz de Diocleciano cortó el aire como una espada. Mi soldado más condecorado, mi pretoriano más confiable, el hombre al que he confiado mi propia vida. Sebastián se detuvo frente al trono, manteniendo la posición militar perfecta, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. Libertad total. Dime que esto es mentira, continuó el emperador, levantándose lentamente de su trono. Dime que no has traicionado todo lo que representa Roma. El momento había llegado. Después de años de vida secreta, Sebastián finalmente podía hablar con completa honestidad. «Emperador Diocleciano», comenzó Sebastián con voz clara y firme. «He servido a Roma con honor durante 12 años. He protegido tu vida, he cumplido cada orden, he demostrado valor en batalla. Pero mi lealtad suprema siempre ha pertenecido a un rey superior». Un murmullo de shock recorrió el salón del trono. Los otros pretorianos presentes no podían creer lo que estaban escuchando. Los senadores y oficiales que habían venido a presenciar este interrogatorio intercambiaron miradas de asombro. Diocleciano descendió lentamente los escalones de su trono, su rostro enrojeciendo de ira. «¿Un rey superior? Yo soy el emperador de Roma. No hay autoridad más alta en este mundo». «Con respeto, emperador», respondió Sebastián, su porte militar inquebrantable. «Existe un rey que no gobierna territorio temporal, sino corazones eternos. Un rey que no conquista por fuerza, sino por amor. Un rey que no demanda sacrificios de otros, sino que se sacrificó a sí mismo». El salón del trono se sumió en un silencio tenso. Las antorchas parecían parpadear más dramáticamente, proyectando sombras danzantes sobre las columnas de mármol. «¿Te refieres a ese Jesús?», escupió Diocleciano con desprecio. «Me refiero a Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra», declaró Sebastián, y por primera vez en años, no tuvo que susurrar ese nombre. Diocleciano comenzó a caminar alrededor de Sebastián como un depredador estudiando a su presa. «Sebastián, te he amado como a un hijo. Te he elevado más alto que cualquier soldado de tu generación. Te he confiado mi vida, ¿y así me pagas? ¿Con traición? No es traición servir al Dios verdadero», respondió Sebastián con calma sobrenatural. «Es la mayor lealtad posible. Entonces explícame esto», rugió el emperador, gesticulando violentamente hacia un pergamino que tenía en sus manos. «Informes de que has estado visitando prisioneros cristianos, que has estado evangelizando a ciudadanos romanos, que has convertido a miembros de mi propia guardia». Sebastián sonrió con una paz que solo podía venir del cielo. «Culpable de todos los cargos, emperador. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría 1000 veces más». La confesión completa dejó a todos sin aliento. No había negación, no había excusas, no había súplicas por misericordia. «Durante 12 años», continuó Sebastián, «he visto cómo torturas y ejecutas a hombres, mujeres y niños cuyo único crimen es amar a Dios y tratar de vivir con bondad. He visto su valor, su amor, su perdón incluso hacia sus verdugos. Y he visto el vacío en los ojos de aquellos que los persiguen». Diocleciano estaba temblando de ira. «Has jurado lealtad a Roma». «Y he cumplido esa lealtad en todo lo que no contradice la ley de Dios», replicó Sebastián. «Pero cuando Roma me pide adorar ídolos falsos y perseguir a los inocentes, mi respuesta es no». «Sebastián», la voz del emperador se volvió peligrosamente baja. «Voy a darte una última oportunidad. Renuncia públicamente a este Cristo. Ofrece incienso a los dioses de Roma, y todo será perdonado». El salón del trono se quedó en completo silencio. Era la oferta final. Sebastián podía salvar su vida con una simple ceremonia. Sebastián miró directamente a los ojos del emperador. «Emperador Diocleciano, he vivido 30 años en esta tierra. Los últimos 12 los he pasado viendo la diferencia entre la oscuridad del mundo y la luz de Cristo. No voy a renunciar a la única esperanza verdadera que la humanidad ha conocido jamás». La respuesta selló su destino. Diocleciano se irguió con toda la autoridad imperial que poseía. «Sebastián de Narbona,
por traición al imperio, por adherirse a la superstición criminal del cristianismo y por corromper a soldados romanos, te condeno a muerte por flechas. La ejecución por flechas era considerada una de las formas más crueles de ejecución romana, reservada para traidores y enemigos especiales del Estado. Al día siguiente, Sebastián fue llevado al Campus Martius, el campo de entrenamiento militar en las afueras de Roma. El lugar era perfecto para una ejecución pública, espacio abierto, visible desde distancia y cargado de simbolismo militar. Una multitud se había reunido: soldados romanos, ciudadanos curiosos, cristianos secretos que habían venido a presenciar el martirio de su héroe, y oficiales del gobierno que querían ver el fin del pretoriano traidor. Sebastián fue atado a un poste de madera en el centro del campo. Ya no llevaba su armadura pretoriana. En su lugar, vestía solo una túnica simple que permitiría que las flechas penetraran sin obstáculos. Pero lo más extraordinario no era la escena, sino la expresión en el rostro de Sebastián. No había terror, no había desesperación, no había súplicas por misericordia. En su lugar, había una paz sobrenatural que desconcertaba incluso a sus verdugos. El comandante de los arqueros, un veterano endurecido por décadas de ejecuciones, se acercó a Sebastián. «Soldado, aún puedes cambiar de opinión. Una palabra tuya, y esto se detiene». Sebastián levantó la vista hacia el cielo azul de Roma. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y perdona a estos hombres, porque no saben lo que hacen». Las palabras eran tan similares a las últimas palabras de Cristo, que varios cristianos secretos en la multitud comenzaron a llorar silenciosamente. «Arqueros, preparen», gritó el comandante. 12 arqueros romanos de élite se colocaron en formación semicircular alrededor de Sebastián. Sus arcos eran de la mejor calidad: madera de tejo con cuerdas de tendón, capaces de disparar flechas con precisión mortal a esa distancia. «¡Apunten!». 12 flechas fueron colocadas en 12 cuerdas. Los arqueros eran profesionales. Sabían exactamente dónde disparar para causar máximo sufrimiento antes de la muerte final. Sebastián cerró los ojos momentáneamente, no de miedo, sino de oración. «Señor Jesús, acepta mi vida como ofrenda. Que mi muerte inspire a otros a vivir por ti. ¡Fuego!». 12 cuerdas se soltaron simultáneamente. 12 flechas volaron por el aire con silbido mortal. El sonido de las flechas impactando contra la carne fue horrible. Sebastián se estremeció con cada impacto, pero no gritó, no maldijo, no pidió piedad. Las flechas lo habían atravesado en brazos, piernas, torso, hombros. La imagen era grotesca, pero también, de alguna manera extraña, hermosa. Sebastián parecía como si hubiera sido coronado con flechas en lugar de espinas. Sangre corrían por su cuerpo, empapando su túnica y goteando al suelo. Su respiración era laboriosa, pero sus labios se movían en oración constante. «Otra ronda», ordenó el comandante, esperando terminar rápidamente con la ejecución. 12 flechas más encontraron su objetivo. Sebastián se desplomó contra las cuerdas que lo mantenían atado al poste, aparentemente sin vida. La multitud comenzó a dispersarse. Los soldados empacaron su equipo. Los funcionarios del gobierno regresaron a informar al emperador que la ejecución había sido exitosa. Sebastián, el pretoriano cristiano, estaba muerto, o eso creían todos. Irene era una viuda cristiana de unos 50 años que había sido tocada profundamente por el ministerio secreto de Sebastián. Años atrás, él había consolado a su esposo moribundo y le había dado esperanza en los momentos más oscuros de su vida. Esa noche, después de que todos se habían ido del lugar de la ejecución, Irene llegó con varios otros cristianos para recuperar el cuerpo de Sebastián y darle un entierro apropiado. Era una mujer de estatura media, con cabello gris parcialmente cubierto por un velo, vestida con ropa simple pero limpia, túnica de lana marrón, capa de color beige y sandalias de cuero. Sus ojos mostraban la sabiduría y compasión que vienen de años de sufrimiento y fe perseverante. «Allí está», susurró uno de los hombres que la acompañaban, señalando hacia la figura inmóvil atada al poste. La escena era desgarradora.
Sebastián colgaba de las cuerdas, aparentemente sin vida, con más de 20 flechas atravesando su cuerpo desde múltiples ángulos. Su túnica estaba completamente empapada de sangre, y charcos de sangre seca habían formado patrones en el suelo alrededor del poste. «Ayúdenme a bajarlo», ordenó Irene, suavemente mientras se acercaba al poste. Pero, cuando llegó cerca y puso su oído contra el pecho de Sebastián, sus ojos se abrieron con asombro total. «¡Está vivo!», exclamó en un susurro urgente. Los otros cristianos se acercaron rápidamente. Era imposible, pero era verdad. Sebastián respiraba débilmente. «¡Rápido!», dijo Irene, tomando control de la situación con la eficiencia de una mujer acostumbrada a cuidar heridos. «Córtenlo del poste con cuidado. No remuevan las flechas todavía. Podrían causar más daño». Con extrema delicadeza, cortaron las cuerdas y llevaron a Sebastián a la casa de Irene, ubicada en un barrio discreto de Roma. La casa era modesta pero bien mantenida. Muros de ladrillo, techo de tejas rojas, un pequeño atrio con un jardín interior y habitaciones sencillas amuebladas con lo necesario. Lo colocaron en una cama en la habitación principal, bajo la luz cálida de varias lámparas de aceite que Irene había encendido. «Nunca he visto nada así», murmuró uno de los hombres mientras observaba las múltiples heridas. «Debería estar muerto 10 veces». Irene comenzó el proceso más delicado de su vida: remover las flechas sin causar daño fatal. Una por una, con paciencia infinita y oraciones constantes, extrajo cada flecha, limpiando las heridas y aplicando ungüentos medicinales que había aprendido a preparar durante años de cuidar enfermos. «Señor», oró mientras trabajaba, «si es tu voluntad que este hombre viva, ayúdame a ser instrumento de tu sanidad». El proceso tomó horas. Algunas flechas habían penetrado profundamente. Otras habían rozado órganos vitales sin dañarlos fatalmente. Era como si una mano invisible hubiera dirigido cada flecha para causar dolor intenso, sin causar muerte inmediata. Durante los siguientes días, Sebastián entró y salió de la conciencia. Su fiebre subía y bajaba. Su respiración a veces era tan débil que Irene pensaba que había muerto, solo para ver que sus ojos se abrían nuevamente. «¿Irene?», murmuró finalmente después de una semana, su voz apenas audible. «Estoy aquí, hermano», respondió ella, acercándose a su cama. ¿Por qué sigo vivo?», Irene sonrió con lágrimas en los ojos. «Porque Dios no ha terminado contigo todavía». Durante las siguientes semanas, mientras Sebastián se recuperaba lentamente, Irene le contó lo que había sucedido después de su ejecución. Cómo los romanos creían que estaba muerto, cómo los cristianos lo consideraban un mártir, y cómo su valor había inspirado a docenas de nuevos convertidos. «Es un milagro», le dijo Irene mientras cambiaba sus vendajes. «Las heridas están sanando de manera sobrenatural. No hay infección, no hay complicaciones. Es como si Dios mismo fuera tu médico». Sebastián reflexionaba sobre su situación. «Debería sentirme agradecido por esta segunda oportunidad. Pero Irene, siento que mi trabajo no está terminado». «¿Qué quieres decir?». «Diocleciano necesita escuchar la verdad una última vez. No de un pretoriano secreto, sino de un testigo resucitado del poder de Cristo». Irene lo miró con alarma. «Sebastián, si regresas te matarán inmediatamente». «Lo sé», respondió él con una sonrisa pacífica. «Pero algunas verdades valen más que la vida misma». 6 semanas después de su milagrosa supervivencia, Sebastián había sanado lo suficiente para caminar y hablar normalmente. Las cicatrices de las flechas cubrían su cuerpo como un mapa de su martirio, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Contra los ruegos desesperados de Irene y todos los cristianos que lo conocían, Sebastián tomó la decisión que definiría su legado final. Confrontaría al emperador Diocleciano una última vez. Era el año 288 de Montecristo, un día nublado de otoño en Roma. Sebastián se vistió con una túnica simple de color beige, un manto marrón y sandalias de cuero. Ya no era el pretoriano elegantemente uniformado. Era simplemente un hombre que había sido tocado por lo divino. Se dirigió al Palacio Imperial y esperó en las escalones hasta que el
Emperador salió para sus actividades matutinas. Diocleciano bajó las escaleras de mármol del palacio acompañado por su séquito habitual, pretorianos, senadores, consejeros y secretarios. El emperador vestía una toga púrpura bordada con hilos de oro, sandalias con incrustaciones de piedras preciosas y una corona de laurel dorada. Cuando vio a Sebastián esperándolo, se detuvo abruptamente como si hubiera visto un fantasma. «Imposible», murmuró, su rostro perdiendo todo color. «Tú estás muerto». «Emperador Diocleciano», dijo Sebastián con voz clara que resonó por toda la plaza imperial. «Estuve muerto, y ahora vivo. Jesús me ha dado una segunda oportunidad para decirte la verdad». El séquito imperial se arremolinó en confusión. Algunos pretorianos llevaron las manos a sus espadas, pero no sabían si atacar o huir. «¡Guardias!», gritó Diocleciano, recuperando su compostura. «Arresten a este fantasma». Pero Sebastián levantó una mano, y su presencia comandó tanto respeto que incluso los guardias dudaron momentáneamente. «Emperador, durante 12 años te serví fielmente. Te salvé la vida en 3 ocasiones. Nunca mentí excepto para proteger a inocentes de tu persecución injusta». Su voz se alzaba, clara y poderosa, alcanzando no solo al emperador, sino a toda la multitud que se había reunido para presenciar este encuentro imposible. «Tu reino es temporal, Diocleciano. Morirás, como todos los emperadores antes que tú. Pero el reino de Cristo es eterno. Las almas que has torturado y asesinado ya están en gloria eterna, mientras que tú enfrentarás juicio por cada gota de sangre inocente que has derramado». «¡Silencio!», rugió Diocleciano, pero había algo en su voz que delataba miedo más que ira. «No silencio», continuó Sebastián, acercándose más al emperador. «¿La verdad? Jesús murió por tus pecados también, Diocleciano. Incluso ahora, incluso después de todo lo que has hecho, puedes arrepentirte y encontrar perdón». Por un momento, algo pasó por los ojos del emperador. ¿Convicción? ¿Miedo? ¿Un destello de reconocimiento de la verdad? Pero el momento pasó rápidamente. «¡Mátenlo!», gritó Diocleciano señalando a Sebastián. «¡Mátenlo ahora! Y esta vez asegúrense de que esté realmente muerto». Los pretorianos se abalanzaron sobre Sebastián. Esta vez no hubo flechas ceremoniosas. No hubo ejecución formal. Lo golpearon brutalmente con garrotes hasta que cayó al suelo de mármol de la plaza imperial. El sonido de los garrotes contra huesos era horrible. Pero incluso mientras lo golpeaban hasta la muerte, Sebastián siguió orando. «Padre, perdónalos. No saben lo que hacen». Sus últimas palabras fueron las mismas que había pronunciado Cristo en la cruz. Cuando finalmente se quedó inmóvil, Diocleciano se acercó personalmente para verificar que estaba muerto. «Esta vez no habría errores. Arrójenlo al río Tíber», ordenó. «Que su cuerpo nunca sea encontrado». Pero los cristianos romanos, liderados por la valiente Irene, recuperaron secretamente el cuerpo esa misma noche y lo enterraron en las catacumbas de San Sebastián. En la Vía Apia, su tumba se convirtió inmediatamente en un lugar de peregrinación. Los milagros comenzaron a reportarse. Atletas que oraban a San Sebastián antes de competiciones encontraban fuerza sobrenatural. Personas enfermas de plaga se sanaban al invocar su nombre. Y cristianos perseguidos recibían valor para enfrentar el martirio. Su historia se extendió por todo el imperio. El pretoriano que había vivido una doble vida por la fe, que había sobrevivido a las flechas por milagro, y que había confrontado al emperador más poderoso del mundo con la verdad del Evangelio. San Sebastián se convirtió en el patrón de los atletas porque su cuerpo había demostrado resistencia sobrenatural. Se convirtió en el protector contra la plaga porque su fe había demostrado ser más fuerte que la muerte misma. Pero más que nada, se convirtió en símbolo de valor, de fe inquebrantable y de la verdad de que hay cosas más importantes que la vida misma. Su legado inspiró a miles de cristianos durante las persecuciones que siguieron. Y cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo apenas 25 años después, muchos dijeron que fue el valor de mártires, como Sebastián, lo que había preparado el camino.
Hasta el día de hoy, más de 1700 años después, atletas de todo el mundo llevan medallas de San Sebastián antes de competir. Su imagen, el joven atlético atravesado por flechas pero con rostro pacífico, sigue siendo una de las más reconocibles del cristianismo. Sebastián había ganado la victoria más importante de todas, una victoria que trasciende la muerte misma.